Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Bulcurf y bueno, un poco por iniciativa de mi amigo y colega Mario Katzenel, quería tener una pequeña intercambio con todos ustedes vinculado a un texto que ya tiene unos años, fue publicado en el año 2004, que escribimos en forma conjunta con Juan Cruz Vázquez, otro politólogo cuyo título es La ciencia política como profesión. Esto es un artículo científico que salió publicado, como les decía, ya hace unos años, en 2004, en la revista Postdata. La revista Postdata es una de las revistas de ciencia política de la Argentina, que comenzó en el año 1996 y hoy en día no es uno de los ámbitos más prestigiosos del campo disciplinar en Argentina y en América Latina. Bueno, en ese momento nos propusimos con Juan Cruz Vázquez, un poco se desprendía de la labor que veníamos haciendo como politólogos, como profesores de ciencia política, y en lo más particular yo como investigador en temas de historia, desarrollo y enseñanza de la ciencia política, trazar un poco abscisa y ordenada de lo que sería el campo de la ciencia política. Por eso esa idea muy vinculada a la profesión del politólogo. El título juega un poco con las famosas conferencias que había dado en 1919 Max Weber, ¿sí? En la Universidad de Múnich. Weber había sido convocado en realidad por lo que llamaríamos el centro de estudiantes a dar dos conferencias, ¿sí? Una trató sobre la ciencia y otra trató sobre la política. Por eso después fueron desgrabadas. Siempre nos preguntamos cómo se tomó nota, ¿no? Me parece que se grabó con ese sistema que se usaba en esa época, que era como grabar, digamos, un original, un negativo de un disco en pasta, y se tomó nota, y después eso pasó a ser unos textos fundamentales de la sociología y también de la ciencia política, que se llamaron generalmente la ciencia como profesión, la política como vocación, la ciencia como vocación, el político y el científico, fueron traducidas y publicadas en varios idiomas. Y de alguna manera intentábamos eso, ¿no? De jugar con esos conceptos beberianos que también están vinculados a las características del idioma alemán. ¿Sí? En alemán no se separa lo que es una vocación de una profesión. ¿Sí? Una palabra que en alemán es Beruf, que significa ambas cosas. O sea que de alguna manera los alemanes no diferencian en su estructura lingüística la vocación, o sea, la orientación, si ustedes quieren, afectivo, simbólica, hacia realizar una tarea, de el hacer esa tarea, ¿no? Por eso la importancia y la centralidad de la idea de la vinculación, ¿sí? Con el trabajo, con la vocación, ¿no? Entonces, de alguna manera queríamos eso, hacer de este problema del trabajo del politólogo uno de los ángulos centrales de nuestra reflexión. Ahora han pasado ya varios años de este texto concretamente. Por eso, más allá de describir el texto y de contarlo, ¿no? En términos generales, me parece más interesante reflexionar sobre el mismo y traerlo de alguna manera al día de hoy, ¿no? Hacer como una especie de revival y de reactualización del texto a la luz también de algunos acontecimientos que podemos señalar. Un ejemplo, ¿por qué grabar un video de esto? Y tenemos algo concreto, que desde el año pasado estamos en una situación de pandemia, con medidas de cuarentena, de distanciamiento social, que ha impedido gran parte
del ejercicio presencial, sobre todo de la docencia, y en este caso de la docencia universitaria. Esto generó, ¿no?, necesariamente que adaptarnos a esta realidad y de alguna manera ir construyendo distintos dispositivos pedagógicos para lograr, ¿sí?, un proceso de enseñanza-aprendizaje, de intercambio, y en el caso concreto de lo que nos reúne de alguna forma virtual, lo que sería la construcción del rol del politólogo. De alguna forma, como los profesores, los docentes, colaboramos en esta idea de ejercer nuestra profesión, en este caso en un área concreta, en una práctica que tiene que ver con la formación de los nuevos politólogos, pero también permitir que esos nuevos politólogos vayan construyendo esta vocación, esta profesión, ¿sí? Me parece que esto es algo muy importante, otorgarle a esto un carácter dinámico, un carácter de construcción. Uno de los aspectos que tratamos de analizar en este texto y que lo podemos traer, ¿no?, a nuestros días es dotarlo de una dimensión histórica, ¿sí? O sea, por un lado, la ciencia política es una actividad humana. Podemos citarlo a Kuhn, podemos citar a Hanson, podemos citar a una gran cantidad de epistemólogos que van a resaltar la idea de que la ciencia es una actividad humana, es una construcción social. Por eso hablamos de que estamos adoptando lo que se llama una perspectiva dentro de una idea de ciencia como construcción social, como la construcción social del conocimiento. ¿Cuál es uno de los objetivos básicos de toda actividad científica? Construir conocimientos válidos. Y eso lo vincula fuertemente a el tema de la forma en que construimos ese conocimiento. Y ahí aparece toda la gama y la problemática del método científico, más correcto hablar de métodos científicos. Y además nosotros queremos ver este proceso de construcción de la ciencia política vinculado a la historia de la disciplina. Cada ciencia tiene una determinada historia y esta historia no es tampoco un universal. Por eso podemos hablar de la ciencia política argentina, de la ciencia política en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de La Matanza, en la Universidad de Lanús, en la Universidad de Buenos Aires, pero también podría hablar de la ciencia política en la región del conurbano, en la región del AMBA, podría hablar de la ciencia política rioplatense, y de alguna manera estoy incluyendo a lo que realizan nuestros hermanos en el Uruguay, ¿sí? Puedo hablar de la ciencia política latinoamericana y puedo también hablar de ciertas coordenadas mundiales de la ciencia política. También es cierto que cuando muchas veces universalizamos un campo del saber, capaz que estamos hablando de aquellos centros que han sido más destacados o de alguna manera hegemónicos dentro de una determinada disciplina. Por eso, si bien no lo decimos en forma tan explícita en este texto, estamos también mostrando una tensión entre lo universal, que sería la ciencia política, si ustedes quieren con mayúsculas, pero cómo ese universal se va construyendo de varias ciencias políticas más particulares, más concretas, más situadas, ¿no?, en una determinada geografía, en un determinado ámbito institucional. Por eso hablamos de que no hay una historia de las ciencias políticas, sino podemos hablar de diferentes historias de la disciplina. Y me parece que esto es muy importante.
Por eso hay algo que es central en este texto, pero también es central en la concepción que algunos queremos adoptar, que estamos tratando de construir alrededor de la disciplina, que tiene que ver con la idea de incorporar como algo central la diversidad y la pluralidad. Hay distintas historias, diversas historias, pero también hay diversos métodos, diversas formas de interpretar cuáles son los objetivos de la ciencia política, cuál es la utilidad social de esta ciencia política, cómo se articula, cómo analiza este objeto de estudio, que en definitiva son las relaciones de poder, que también es una forma de construcción social y colectiva. Así que me parece que si hay algo que uno quiere destacar con esto es esta idea de diversidad, esta idea de pluralidad, que muchas veces es acallada, ¿no? Por visiones más que nada monolíticas, monopólicas, o de una sola visión, o de una sola gran teoría que intenta nutrir y desarrollar esta disciplina. Así que un punto central para nosotros es esto, es la incorporación de la diversidad y de las distintas aristas que tiene esta disciplina, esta ciencia poliédrica como es la ciencia política. Vamos a introducir algunas anécdotas, si me permiten. Hace un par de años yo me encontraba en México. Estaba concretamente haciendo una actividad académica en México. Y vieron cómo es esto de Facebook, de todas las redes sociales, ahora que se han intensificado, y veo que una colega argentina, que en ese momento residía en México, estaba viajando hacia el Congreso Norteamericano de Ciencia Política. Sí, estaba poniendo en su Facebook que estaba viajando, creo que en ese momento se estaba realizando en la costa pacífica, en Seattle, el Congreso en este momento. Y a mí se me ocurre escribirle, hacerle un comentario, y le pongo, qué suerte, una frase más o menos así, la ciencia política mexicana está viajando a los Estados Unidos. Y esta colega, con todo su derecho y razón, reacciona frente a mi comentario y dice, no existe la ciencia política mexicana. Hay una única ciencia política que es una ciencia política universal. Y ahí comenzamos una discusión, ¿no?, bastante interesante por Facebook, en el que posteriormente algunos colegas se incorporaron, ¿no? No la manera más educada posible, apareció alguna mala palabra por ahí, ¿no? Digamos, en el cual esto que estoy mostrando, que estoy comentando como una anécdota personal, muestra la tensión entre, ¿no?, una dimensión, ¿sí? ¿Por qué yo decía la ciencia política mexicana? Porque esta persona que viajaba, estaba viajando desde México y estaba trabajando de alguna manera en México y estaba realizando un aporte desde México, ¿sí? Entonces, me parece interesantísimo poder mostrar estas ideas muy diferentes en la ciencia política. Y no por nada esta persona estaba viajando a los Estados Unidos, que es posiblemente el país que ha desarrollado la ciencia política más destacada o más central, o sin negarlo, más importante. O sea, no es un planteo inocente, ¿no? Es un planteo que tiene que ver, yo estoy participando, ¿no?, de lo que se produce, de lo que se va a debatir en los lugares preponderantes, hegemónicos. Hay toda una concepción atrás vinculada a lo que vamos a denominar más adelante, incorporando algunos conceptos de un colega uruguayo que se llama Pablo Rabeca, que es hablar de la política de la ciencia política, que me parece algo central, que también está de alguna manera implícito en este viejo texto. Y es muy importante esto de hablar, hay una ciencia política
universal, hay una ciencia política argentina, posiblemente existan todas. Les voy a mostrar algo que fue posterior, ¿no? Miren qué interesante. Les voy a mostrar un libro. Miren cómo se llama. Historia y balance de la ciencia política en México, ¿no? Es un libro que ha sido publicado recientemente por un destacadísimo, compilado por Fernando Barrientos, uno de los expertos en historia de la ciencia política en América Latina. También tiene un libro específico sobre la búsqueda de una identidad, ¿no? De alguna forma, esta colega que hoy ha vuelto a trabajar a la República Argentina está todavía un poquito más lejos de los Estados Unidos que viviendo en México. De alguna manera negaría qué sentido tendría escribir un libro sobre la historia de la ciencia política en México, sobre la historia de la ciencia política, ¿no?, que no sea universal. Y me voy a animar a mostrarle otro libro, ¿no?, que acaba de salir recientemente, ¿no?, que también compiló, hablando de México, un libro producido en México, que nos habla de la ciencia política, ¿no?, latinoamericana y mexicana, que compiló Enrique Gutiérrez Márquez, ¿sí? Digamos, les muestro esto para que vean que la construcción, acá tengo, ¿no?, otro de los libros bastante interesante sobre la ciencia política en la región, también producido en la Universidad Iberoamericana, una de las principales universidades jesuitas de la región, también en México, ¿no?, que nos demuestran que nuestra región ha tenido un aporte fundamental, sustantivo, ¿no?, en esta construcción del área que podríamos denominar estudios disciplinares, ¿no?, vinculado a la historia, desarrollo y enseñanza de la ciencia política, ¿no? Un poco este texto, que es del año 2004, fue considerado por algunos colegas como uno de los cimientos de la construcción de esta área, que casualmente tiene un carácter bastante internacional, porque esto se fue dando junto al desarrollo de algunas instituciones internacionales como la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, en donde hemos creado un grupo de investigación vinculado a la historia de la ciencia política, ¿sí? Entonces, esta dimensión histórica, ¿no?, que indudablemente puede ser reconstruida de maneras distintas y que hay países que fueron pioneros, ¿sí?, en esta historia, en este desarrollo de la ciencia política, ¿no? Es indudable que el papel, el rol central que tuvo los Estados Unidos y el rol que tuvieron otros países, puedo mencionar posiblemente Francia, entre Estados Unidos y Francia, ¿no?, Italia, fueron los países pioneros en el desarrollo de esta ciencia política. Nuestro texto también tiene un punto de partida en base a una reflexión entre dos grandes pensadores italianos, ¿no? Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. Casualmente hace unos pocos meses salió publicado un libro sobre Bobbio y Sartori en Eudeva, en la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que les recomiendo, ¿no? Digamos, Sartori y Bobbio se preocuparon por tratar de establecer, ¿no?, de definir qué es la ciencia política en relación a una tradición del pensamiento político occidental. Otro de los textos centrales en esto que hemos utilizado los politólogos es el texto Política y Perspectiva de Sheldon Wolin, uno de los grandes teóricos y filósofos políticos norteamericanos, ¿no? Y la ciencia política tiene una característica muy grande, que es que nos cuesta establecer cuándo surgió, si cuándo le vamos a festejar de alguna manera el cumpleaños a la disciplina. Y acá vamos a ver que hay muchas visiones. La ciencia política
comenzó con el pensamiento griego, fue Aristóteles, que casualmente escribió su libro Política y que le va a dar nombre, digamos, a la actividad política y también a nuestro objeto de estudio, que es la política, los asuntos que tienen que ver con la polis, ¿no? Bueno, surgió ahí la ciencia política, surgió al comienzo del Renacimiento con autores como Nicolás Maquiavelo, ¿no? Los aportes del justnaturalismo de Hobbes, Locke. La ciencia política surge con la sociología política que nos propone Max Weber, ¿no? ¿Cuándo surgió la ciencia política? Y acá es interesante, nosotros utilizamos una dicotomía inclusiva de alguna manera que nos plantea Norberto Bobbio para resolver estas tensiones, que es la idea de ciencia política en sentido amplio y ciencia política en sentido estricto, ¿no? Esta ciencia política en sentido amplio, que es todo conocimiento riguroso y sistemático sobre los fenómenos políticos, que abarcaría un conjunto muy grande, que a lo mejor comenzaría posiblemente con estas reflexiones griegas, o a lo mejor tenemos una idea bastante eurocéntrica al afirmar esto, ¿no? O la ciencia política podría comenzar cuando el problema del método científico pasa a ser central dentro de la ciencia política. Por eso, ustedes van a ver que la mayoría de los manuales, de los textos introductorios a la ciencia política, se resaltan mucho esta idea de la utilización de métodos científicos, que tiene que ver indudablemente, nos guste o no, lo compartamos o no, con la influencia que van a tener las ciencias naturales en el campo de las ciencias sociales. Y como ustedes bien saben, la ciencia política forma parte de las ciencias sociales junto a la sociología, la antropología, la economía, donde muchas veces es difícil separar un objeto de estudio. Por eso también nosotros compartimos, más que nada, no la idea de límites rígidos entre los diferentes campos, disciplinas, sino una idea mucho más flexible, más en una concepción de que compartimos mucho más con la sociología de lo que nos diferencia. En realidad somos como campos que se superponen, ¿no? Pensemos que uno de los conceptos que más utilizamos de poder como un punto de partida son los elaborados por Max Weber, que se consideraba antes que nada un sociólogo y un economista, ¿sí? Entonces, si bien uno de los temas centrales en la ciencia política va a ser resolver el problema de la autonomía de la disciplina, ¿sí? Esto no puede ser visto de una manera cerrada, autista, sino que tiene que ser visto más que nada con una idea de complementación con el resto de las ciencias sociales, ¿no? Y hoy en día hablamos, asistimos más que nada a una idea más que nada de una visión más interdisciplinaria, ¿sí? Digamos, de complemento entre los distintos saberes. Lo que pasa es que ustedes van a leer que en casi todos los textos, en este caso también en este, hay una importancia sobre este tema de la autonomía. Y esto tiene que ver con la historia particular y las tensiones que va a haber dentro de la ciencia política, de cómo se va desprendiendo principalmente del derecho y también en cierta manera de la filosofía y cómo va a ir construyendo el límite con la sociología, ¿no? Creo que estas tensiones han hecho que sea tan importante para los politólogos remarcar esta idea de la autonomía de nuestro objeto de estudio, ¿no? Poder recortar esa parcela de las relaciones sociales que vamos a definir como políticas, ¿no? Creo que esto tiene que ver más que con una cuestión de carácter ontológico, que es una de las dimensiones centrales que define qué vamos a abordar, o sea, nuestro objeto de estudio, tiene más que ver con la profesionalización del campo, cómo logramos esto a lo que evoca nuestro
artículo, que tiene que ver principalmente con la profesión, hacer de la ciencia política un trabajo, una profesión. Y por eso esta idea de la autonomía, digamos, de que la ciencia política no es un área del derecho, porque los que somos politólogos, los que estudiamos ciencia política, reclamamos, ¿no?, que el ejercicio de la misma está ante todo vinculado con aquellos que nos vamos formando formalmente dentro del campo. Creo que esto es una de las principales cuestiones por qué es tan importante el tema de la autonomía y por qué lo resaltamos los politólogos, ¿sí? Creo que pasa más por ahí que por una cuestión estrictamente ontológica, estrictamente de establecer un objeto, porque en definitiva es un objeto compartido con el resto de las ciencias sociales. Y ahí tiene que ver mucho con la materia prima de la ciencia política, que son las relaciones de poder, ¿no? Por eso, digamos, la centralidad del concepto de poder, de esta toma de decisiones, de la capacidad de alguna manera de ir hacia algún lado, la capacidad de imponer, digamos, un determinado camino. Por eso van a ver en términos generales que la ciencia política está muy vinculada con lo que denominamos la toma de decisiones de última instancia dentro de una sociedad, ¿no? Dentro de una determinada unidad política, sea un feudo, una tribu, un Estado-nación, un imperio antiguo, ¿no? Un mundo globalizado, ¿sí? Digamos, otro elemento que se ha, digamos, incorporado mucho en la reflexión en las ciencias sociales, que es este fenómeno de la globalización, ¿sí? Si bien es cierto que gran parte de la ciencia política se desarrolló, giró alrededor de la toma de decisiones vinculada a una forma histórica concreta, ¿no?, que es el Estado-nación, ¿sí? Vamos a observar que gran parte de la ciencia política está vinculada con eso, y ahí es interesante marcar otra tensión, ¿no? Existe la disciplina de las relaciones internacionales, es un área de la ciencia política, es una disciplina autónoma. Durante décadas hemos discutido en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina fue una discusión muy importante si la ciencia política era una disciplina autónoma o era parte, las relaciones internacionales digo, una disciplina autónoma o parte de la ciencia política. Y la verdad que los que se denominan internacionalistas tienen todo el derecho a construir su propio campo disciplinar, de la misma manera que los politólogos nos separamos de esa sociología política, en mi opinión es muy difícil lograrlo, ¿no? Entonces, digamos, es interesante cómo también podemos incorporar esta idea, este concepto que utilizamos bastante en este texto y en otros, que es el concepto de campo, ¿no? Como una confluencia, ¿no? Que desarrolló también Pierre Bourdieu, ¿no? Digamos que ha sido uno de los sociólogos expertos, ¿no?, en estudiar los campos disciplinares, concretamente el de la sociología principalmente, pero también otros campos, una idea más grande de campo intelectual, ¿no?, o de campo artístico, que es algo que me parece interesante. Acá vemos uno de los textos centrales de Bourdieu, ¿no?, que son Los herederos. Casualmente es interesante porque acá estudia, ¿no?, cómo se ingresa a la universidad y quiénes permanecen en ella, o sea, cómo se reproduce el campo universitario, en donde la palabra heredero nos está hablando de que, aunque no pareciera, hay mucho de herencia, ¿no?, en la constitución de los campos académicos. Por eso otro de los libros de Bourdieu muy interesante va a ser Homo Academicus, ¿no?, tratando de definir estas características que hacen a aquellos que formamos parte de este campo académico, ¿no? Por eso es muy importante, aunque suenen palabras un poco difíciles, tener en cuenta dos elementos para
definir una disciplina, ¿no? Un campo que son la dimensión ontológica que ya mencioné, o sea que tiene que ver con la materia a estudiar, con el objeto de estudio, y por el otro lado, la dimensión más de teoría del conocimiento, ¿sí? La dimensión epistemológica que nos va a remitir a los métodos y técnicas que vamos a utilizar. Por eso, en todo diseño curricular, vamos a observar un eje metodológico que va a ser muy importante en las ciencias sociales, ¿no? Y yo agregaría, que no está tan presente en este texto y es una carencia que me parece de gran parte de los textos introductorios y los manuales de ciencia política, ahora estamos trabajando un poco eso, que es la dimensión ética que está presente en el ejercicio de una profesión, lo que en términos generales denominamos la deontología, o sea, la ética profesional. O sea, no solamente qué estudiamos y cómo lo hacemos, sino tiene que ver para qué lo hacemos, ¿no? Nos lleva también a reflexionar sobre el contexto de aplicación de una disciplina y también, ¿no? Como la ciencia política, la sociología, la antropología estudia lo que hacemos las personas, también tiene que ver con ese otro que no es una reacción química, que es ante todo una persona, un ser humano. Hay varios expertos que hoy nos hablan de la epistemología del sujeto conocido, ¿no? Digamos, que abre todo un panorama ético muy especial en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Que me parece que esto es algo que es muy importante que lo planteemos. Bueno, hablamos hace un rato de pluralidad, de diversidad, y esto también nos lleva a una pluralidad de tradiciones teóricas, de enfoques, de perspectivas que se construyen en toda disciplina, también en las ciencias naturales, pero que es muy marcado en las ciencias sociales, que no hay una única visión, ¿sí? Digamos, hay varias tradiciones teóricas, la palabra tradición teórica juega mucho con la idea de que esto se va desarrollando a lo largo del tiempo, por eso la palabra tradición, ¿sí? O sea que los científicos tienden a agruparse, por eso nosotros tratamos de plantear, hay varias clasificaciones, tipologías de las tradiciones teóricas. Ahí vamos una que me parece muy interesante, la de Alford y Friedland, que separa entre tres perspectivas, pluralista, dirigencial y clasista. Una de las que también me resulta más interesante, que es la de uno de los principales politólogos norteamericanos, que lo hizo ya sea hacia el final de su vida académica, de su vida, ¿no? Porque ya falleció, que es Gabriel Almond, ¿no? Que incorporó este concepto que viene de la literatura, en realidad es una obra de teatro, que se llama mesas separadas, un poco para mostrar esta falta de diálogo que a veces se produce entre las distintas perspectivas o tradiciones teóricas. Y nos habla, miren qué interesante, combina dos aspectos tan separados como es la ideología y la posición metodológica. Por eso nos habla de un eje izquierda-derecha y un eje metodológico entre duros y blandos, ¿no? Y acá nos permite una clasificación cuatripartita, podríamos decir, de la ciencia política y nos hace un mapa en el que podemos medir de alguna manera las distancias teóricas, ¿sí? ¿No? Que podemos encontrar en la ciencia política, que también podría extenderse a otras disciplinas sociales, ¿no? Bueno, también hablamos de la clasificación de Klaus von Weime, un politólogo alemán, y podemos encontrar hoy en día muchísimas otras maneras de establecer un mapa entre abscisa y ordenada dentro del campo disciplinar. Por eso, digamos, ahí ustedes van a ver uno de los cuadros
que establecemos que nos habla de que toda tradición teórica, si queremos armar una especie de cartografía de la ciencia política, vamos a tener por un lado las tradiciones, los problemas que tratan estas tradiciones y cómo esto va a ir evolucionando, cambiando a lo largo del tiempo. Y ahora hago hincapié en esta palabra tiempo, ¿no? Que nos remite, como dijimos antes, a la historia. Me parece que uno de los problemas que también hemos tenido los politólogos en esta idea de construir nuestra autonomía, nuestro propio campo, es separarnos demasiado de la historia como campo del conocimiento y también de la teoría de la historia, que generalmente se denomina historiografía, ¿no? De alguna manera los estudios que estamos realizando hoy en día y los enfoques metateóricos que pretendemos, ¿no?, incorporar en América Latina, están tratando de rescatar, de vincularnos otra vez con la historia. Por eso la centralidad, como les decía, de la historiografía, de la teoría de la historia, que me parece que es algo a lo que tenemos que ir aspirando, sobre todo aquellos que pretendemos hacer un poco de historia y desarrollo de la ciencia política. O sea, de la misma manera que existen teorías en la ciencia política, existen teorías en el campo de la historia. Entonces, es muy loco que yo pretenda hacer historia de la ciencia política desconociendo, ¿no?, las tradiciones dentro de la historiografía. Supongamos, ¿no?, lo que llamamos también historia de las ideas, historia conceptual, ¿no?, historia social, historia política, la nueva historia política que se habla hoy en día. Así que me parece que ese es un elemento muy importante para incorporar. Hay algo que dijimos y que tiene que ver con el eje de lo que pretendemos en este texto y en otros, como les digo, ¿no? Por suerte seguimos escribiendo y bastante vinculado a estos temas, tiene que ver con en qué consiste ser politólogo. Y esto nos lleva, de alguna manera, a hablar de la especialización y de la profesionalización, ¿sí?, que son uno de los temas que vamos a tratar, que trata este trabajo, ¿no? Ahí creo que uno de los cuadros que incorporamos toma las tres dimensiones que podemos señalar junto a otras, ¿sí?, que tiene que ver, por un lado, cómo vamos dividiendo este objeto de estudio que nos va a habilitar a las áreas dentro de la disciplina y que se pueden clasificar de distintas maneras: la teoría política, la historia del pensamiento político, la política comparada, el estudio de las instituciones, procesos y actores políticos, que está muy vinculado con la teoría política empírica y con esta política comparada, la opinión pública, el marketing político, la metodología, ¿no?, el área de Estado, administración y políticas públicas, lo que planteábamos antes, ¿no?, y las relaciones internacionales, disciplina aparte, disciplina dentro como un área, ¿no? Creo que esto nos muestra las distintas especialidades. Es como que yo digo, bueno, soy abogado y ¿en qué me especializo? Derecho público, privado. Dentro del derecho público, ¿qué hago? Derecho administrativo, derecho penal, derecho constitucional. En la medicina, ¿qué voy a hacer? Otorrinolaringólogo, infectólogo, cardiólogo, ¿no? Significa recortes que están vinculados con el objeto de estudio. Después tenemos cuáles son el tipo de actividades, el tipo de práctica que realizamos dentro de la ciencia política, ¿no? Y acá, bueno, generalmente podríamos clasificarlo de varias maneras, pero hay dos que son muy concretas, que tienen que ver con la historia de la ciencia política, que es, más en sentido estricto, que es ante todo, ¿no?, un campo académico, más que nada, ¿sí?, y que tienen que ver con la docencia, ¿no?, con el ejercicio de la profesión para
producir otros politólogos, o sea, la enseñanza de la ciencia política, ¿no?, como un ámbito de la actividad profesional, y por el otro lado la investigación, la producción de conocimiento válido sobre los fenómenos políticos. Estas dos áreas fueron centrales, pero no son únicas. También podríamos pensar en determinados contextos de aplicación social de estos conocimientos. Y por eso hablamos del campo de la toma de decisiones, de la asesoría, de la consultoría, ¿no? Y por el otro lado tenemos otro de los ejes que va a ser central, que tiene que ver con responder a la pregunta, ¿dónde trabaja un politólogo? O sea, ¿cuáles son los ámbitos donde ejerce esta profesión? Y acá podemos hablar, bueno, las universidades, los centros de investigación, el Estado, una ONG, un organismo internacional, una empresa también, ¿no? Son distintos lugares donde puedo ejercer la ciencia política, donde puedo trabajar en estos distintos tipos de prácticas profesionales. Un tema que se desprende de esto, que no está estrictamente trabajado en este artículo, pero que hemos venido trabajando principalmente en estos últimos años con Nelson Cardoso, otro de los profesores que se ha especializado en esta temática, es el tema de las competencias, algo que se trabaja en general en lo que llamamos relaciones del trabajo, recursos humanos, ¿no?, sociología del trabajo y de las profesiones, que está vinculado con esto que se ha llamado saberes, conocimientos, prácticas, habilidades y competencias, como estos saberes puestos en funcionamiento que hacen a las características profesionales de los politólogos. Por eso tratamos de responder, bueno, ¿cuáles son estas habilidades que son propias de la ciencia política? ¿Cuáles son estas competencias que hacen a la disciplina? Aquellos que hoy deciden estudiar ciencia política. Por eso es muy importante ver los diseños curriculares que nos proponen, que nos ofrecen las diferentes casas de estudios, y ahí vamos a ver que antes de ir a ver qué materias, con qué contenidos, se trata de definir este campo, de establecer este conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que hacen a la ciencia política. Y también podríamos plantear hoy en día, ¿no?, si nos estamos formando en la universidad para el desarrollo de estas habilidades y competencias, muchas veces que van por fuera estrictamente del campo universitario y académico. No pensemos algo que se ha trabajado en los últimos años, que es esto de la consultoría política, que trabajar en temas de opinión pública, de marketing político, ¿sí? Y esto nos lleva a replantearnos y a cuestionarnos muchísimas dimensiones que hacen al ejercicio profesional, pero también al tipo de politólogo que vamos formando y por lo tanto en la inserción social, en la inserción laboral de los politólogos. Este artículo que escribimos con Juan Cruz Vázquez también termina con una reflexión, ¿no?, con otra anécdota que tiene que ver con un congreso mundial, ¿sí?, que es el Congreso de LASA, que en ese momento se había hecho hace unos años en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Y nos habíamos reunido en una cena varios de los politólogos argentinos que estábamos participando del evento. Y ahí un destacado colega que hoy vive en los Estados Unidos, dice una frase que a mí me pareció contundente para reflexionar en torno a qué es la ciencia política y qué significa hacer ciencia política. Y tiene que ver con que este destacado politólogo hace una afirmación contundente. Dice: para hacer ciencia política, lo único que necesito es un libro de cálculo 2, ¿no? Digamos. O sea que estaba marcando una posición
si ustedes quieren, teórico-metodológica concreta dentro de la ciencia política, que tiene que ver con la matematización de la disciplina. No solo la utilización de la estadística como una herramienta, sino la idea de la formalización, de la construcción de fórmulas que puedan explicar el comportamiento político. Pero también esta idea monolítica, esta idea de que hay una disciplina que es buena ciencia política y que yo para hacerla lo único que necesito es matematizar el campo. Y de alguna manera nosotros reaccionamos a eso con esta propuesta de la pluralidad, de la diversidad de enfoques, de la diversidad de teorías que siempre nos permiten enriquecernos, ¿no? Independientemente de que cada uno de nosotros, cuando investigamos, optamos por un determinado marco teórico y por una determinada estrategia metodológica. Así que no quiero terminar sin una mínima reflexión, más que nada una pregunta para hacernos y la incorporación de dos elementos fundamentales. Primero es hablar, ¿no?, de la pandemia, ¿sí?, de esto que ha empezado a suceder, ¿no?, y que hemos tenido un año que nos muestra otra dimensión de la política, otra dimensión de lo social, algo que parece estrictamente médico o sanitario, pero que nos damos cuenta que tiene un enorme trasfondo político, porque en definitiva las decisiones que se toman en política sanitaria, que toman los estados, que otorgan los organismos, ¿no?, internacionales como la Organización Mundial de la Salud, son políticas, ¿sí? Son decisiones que de alguna manera nos competen y que van a generar una influencia y consecuencias deseadas y no deseadas sobre nuestras propias vidas. Ese carácter político de lo que está sucediendo. Y por lo tanto también que nos obliga a los politólogos, a sociólogos, a antropólogos, economistas, ponerlo como parte de nuestro objeto de indagación, de nuestro objeto de estudio. Y estas dos palabras que me parece que han cruzado el mundo, que ya estaban presentes en obras como las de el propio Maquiavelo, con su concepto de fortuna, ¿sí?, cuando juega con esta idea de la virtud y la fortuna, que han trabajado muchos sociólogos y filósofos en estas últimas décadas, como Edgar Morin, ¿sí?, casualmente uno de los filósofos argentinos que ha sido uno de los discípulos de Morin en nuestro país, el doctor Raúl Mota, que falleció a causa del COVID. El año pasado fue uno de los que ha introducido esto que algunos denominan el paradigma de la complejidad en las ciencias, también en las ciencias naturales, pero que lo vemos muy marcado en las ciencias sociales. O sea, la idea de la incertidumbre y de la complejidad que tenemos que claramente incorporar en nuestro análisis, en nuestras investigaciones, en nuestros estudios y reflexiones en torno a la ciencia política. Así que bueno, los invito a seguir trabajando, a seguir construyendo esta disciplina en estas tensiones entre lo universal y lo particular, en base a las distintas orientaciones teóricas que podemos ir adquiriendo, construyendo y reproduciendo en este maravilloso campo que uno ha elegido, que es el de la ciencia política. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo.